El taller en Tula olía a aceite de corte y acero recién mecanizado. La luz invernal entraba por ventanas que habían visto décadas de inviernos rusos, iluminando partículas de polvo metálico suspendidas en el aire gélido. Sobre el banco de trabajo reposaba un rifle que parecía simultáneamente familiar y extraño. La culata de madera seguía líneas tradicionales, pero sobre el cañón corría un tubo que no tenía lugar en los rifles Mosin Nagant, que cargaban millones de soldados soviéticos. Fedor Vasilievich Tokarev se encontraba ante esa mesa a principios de 1940, no con triunfo, sino con la conciencia calculada de un ingeniero que comprendía que la perfección era un lujo y la función una exigencia. El rifle frente a él era su segundo intento de resolver un problema que ya había consumido años de su vida. El SVT-38, su diseño anterior, le había enseñado qué funcionaba y qué fallaba cuando la teoría se encontraba con los soldados, el lodo y los programas de mantenimiento llevados al límite. Esta nueva iteración, que ya se llamaba SVT-40, incorporaba cada lección escrita en los informes de campo. El cañón era más corto por varios centímetros. El procedimiento de limpieza se había simplificado. El trabajo de metal se había reforzado en los puntos de tensión, donde el modelo 38 había mostrado grietas. Pero la lógica esencial permanecía: capturar la energía del disparo y usarla para realizar el trabajo que, de otro modo, tendría que hacer la mano del soldado. Junto al rifle yacía un cañón seccionado transversalmente, una herramienta de enseñanza que revelaba lo que normalmente permanecía oculto. El puerto de gas perforado en la superficie superior del cañón tenía apenas 5 milímetros de diámetro. Sin embargo, a través de esa pequeña apertura fluiría todo el principio operativo del equipo. Tokarev había calculado el tamaño del puerto con precisión. Demasiado grande, y el sistema sería violento, golpeando las piezas y acelerando el desgaste. Demasiado pequeño, y el rifle podría no completar el ciclo de forma fiable con munición variable o suciedad acumulada. El sistema de pistón de gas de carrera corta representaba la respuesta de Tokarev a demandas contrapuestas. La doctrina soviética necesitaba volumen de fuego. La logística soviética necesitaba simplicidad. La fabricación soviética necesitaba diseños que no requirieran materiales exóticos o tolerancias imposibles de alcanzar. Y los soldados soviéticos necesitaban algo que funcionara cuando el mantenimiento se retrasara y las condiciones fueran hostiles. El sistema de gas tenía que autocompensarse, tenía que ser ajustable y tenía que reconocer que la entropía era parte de cada ecuación. Alrededor de Tokarev, la fábrica de armas de Tula operaba con la urgencia perpetua que marcaba a las instalaciones industriales soviéticas en esa época. La Guerra Civil Española había demostrado nuevas realidades sobre el combate de infantería. Los informes de observadores que vigilaban conflictos en toda Europa añadían confirmación. El estamento militar entendía que la doctrina y el equipo necesitaban evolucionar juntos, y le habían dado a Tokarev los recursos y la presión para que lo hiciera realidad. Recogió el rifle, sintiendo la distribución del peso. El alojamiento del cargador aceptaba limpiamente la caja desmontable de 10 rondas. El cerrojo cicló suavemente a través de su rotación, con los tetones de cierre encajando con precisión. El mecanismo del gatillo, rediseñado a partir del SVT-38, tenía una ruptura más limpia. Cada refinamiento estaba documentado, medido y justificado. La ingeniería no era arte, era la toma de decisiones bajo restricciones, y Tokarev había pasado su carrera aprendiendo qué restricciones importaban más. En la pared detrás de él colgaban dibujos técnicos que representaban meses de cálculo y revisión, curvas de presión de gas, especificaciones metalúrgicas, tolerancias dimensionales.
Cada línea en esos dibujos se traducía en operaciones de mecanizado, controles de calidad y, en última instancia, rendimiento en el campo. La distancia entre lo que funcionaba en papel y lo que funcionaba en las manos de un soldado era donde la ingeniería triunfaba o enseñaba lecciones dolorosas. Si historias como esta te ayudan a ver cómo la ingeniería moldeó silenciosamente la historia, cuéntanos en los comentarios qué te ha sorprendido hasta ahora y quédate con nosotros para el próximo capítulo. El camino de Tokarev hacia ese taller no había sido directo ni accidental. Nacido en 1871, había vivido la transformación del combate desde los rifles de un solo disparo hasta las ametralladoras y desde la caballería a caballo hasta las columnas mecanizadas. Para 1940 tenía 69 años, pero su mente seguía ocupada con problemas que los ingenieros más jóvenes luchaban por resolver. La edad le había dado perspectiva sobre qué innovaciones importaban y cuáles eran distracciones. El interés de los militares soviéticos por los rifles semiautomáticos era anterior a la intervención de Tokarev. A lo largo de las décadas de 1920 y 1930, varios diseñadores presentaron propuestas, cada una intentando equilibrar la potencia de fuego con la fiabilidad. Algunos diseños utilizaban mecanismos complejos que funcionaban de maravilla en condiciones prístinas y fallaban catastróficamente al exponerse al polvo o al frío. Otros eran tan simples que eran esencialmente acciones manuales con sistemas de gas acoplados, ofreciendo una ventaja mínima sobre los rifles de cerrojo. Tokarev abordó el problema con una filosofía forjada por décadas de diseño de equipos. Había creado las pistolas TT-30 y TT-33, que se convirtieron en las armas cortas estándar. Esas pistolas le enseñaron qué podían mantener los soldados y qué no. Un equipo que requería la habilidad de un armero para una limpieza básica era un equipo que fallaría en servicio. La complejidad era costosa no solo en la fabricación, sino en el mantenimiento del rendimiento a través del tiempo y las condiciones. La presión en 1938, cuando finalizó el SVT-38, había sido intensa. El Ejército Rojo quería modernización. El liderazgo político quería una demostración de la capacidad técnica soviética. Pero la presión más auténtica venía de la realidad física. Podrías fabricar un rifle que recargara automáticamente la siguiente ronda usando nada más que la energía ya presente en el evento del disparo y que funcionara de forma fiable para un soldado conscripto que podría tener un entrenamiento mínimo y aún menos tiempo para el mantenimiento. El SVT-38 había demostrado el concepto, pero reveló debilidades en su implementación. El rifle era demasiado largo para un uso práctico en vehículos o espacios confinados. El freno de boca, aunque reducía el retroceso, era propenso a sufrir daños. El diseño de la culata, aunque tradicional, no protegía adecuadamente el sistema de gas contra los impactos. Los procedimientos de limpieza requerían más desmontaje del que las condiciones de campo podían permitir razonablemente. Cada uno de estos problemas apareció en los informes con la claridad que solo proporciona el uso operativo. Tokarev se tomó esos informes muy en serio. A diferencia de los diseñadores que veían la crítica como un ataque, él la trataba como datos. Cada queja sobre el SVT-38 se convirtió en un requisito para el SVT-40. Acortar el cañón, reforzar la culata, simplificar el desmontaje, revisar el dispositivo de boca, hacer que el procedimiento de limpieza fuera algo que un soldado pudiera realizar con las manos frías y bajo luz escasa. Detrás de estas decisiones técnicas había una comprensión más amplia de cómo funcionan los ejércitos. El rifle Mosin Nagant era robusto,
simple y familiar para millones de soldados y armeros. Cualquier reemplazo tenía que ofrecer ventajas claras sin requerir un reentrenamiento completo de la infraestructura de mantenimiento. El SVT-40 necesitaba ser lo suficientemente mejor para justificar su complejidad, pero no tan complejo como para convertirse en un lastre en lugar de un activo. Tokarev también entendía las realidades de la fabricación. Cada SVT-40 requería aproximadamente 3 veces más horas de mecanizado que un Mosin Nagant. Usaba más acero. Requería mano de obra más calificada. En tiempos de paz, estos costos podrían ser aceptables. Pero Tokarev estaba diseñando en 1939-1940, mientras Europa avanzaba hacia el conflicto y la industria soviética se preparaba para demandas que eventualmente serían desesperadas. El rifle tenía que ser fabricable a gran escala, no solo como prototipo o serie limitada. El sistema de gas en sí representaba un compromiso cuidadoso. Los equipos operados por gas existían desde finales del siglo XIX, pero hacerlos fiables requería entender la relación entre el tamaño del puerto de gas, la masa del pistón, las constantes de los resortes y la velocidad del portacerrojo. Demasiada energía y las piezas se rompían. Demasiado poca y la acción no se completaba. El sistema tenía que funcionar con una gama de municiones, cargas nuevas de fábrica, munición envejecida, suministros capturados, y en condiciones ambientales que iban desde el calor del verano hasta el frío invernal que podía congelar lubricantes y volver quebradizo el acero. El principio de funcionamiento del SVT-40 podría describirse en una frase, pero entender por qué funcionaba requería examinar el papel de cada componente en la cadena de transferencia de energía. Cuando el percutor golpeaba el fulminante, iniciaba una reacción química que convertía el propulsor sólido en gas en expansión. Ese gas aceleraba la bala por el cañón al tiempo que creaba una presión que quería empujar todo hacia atrás. El casquillo de latón, el cerrojo y el rifle entero. En un rifle de cerrojo, el soldado desbloqueaba y ciclaba manualmente el cerrojo, proporcionando la energía para extraer el casquillo usado y recargar una ronda nueva. En el SVT-40, Tokarev diseñó el rifle para que hiciera ese trabajo por sí mismo, tomando prestada energía del disparo. La clave era el puerto de gas perforado en el cañón a unos 20 centímetros de la recámara. En ese punto, la bala ya se había acelerado a alta velocidad y la presión en el cañón había alcanzado su punto máximo y comenzado a caer, pero seguía siendo sustancial. El gas que fluía por ese puerto entraba en un cilindro situado sobre el cañón. Dentro del cilindro se encontraba el pistón de carrera corta, un componente de acero endurecido de aproximadamente la longitud de un pulgar. El gas golpeaba la cara del pistón, impulsándolo hacia atrás contra su propia inercia y fricción. El pistón recorría solo unos 15 milímetros antes de golpear la varilla de empuje, transfiriendo su impulso. Entonces, la presión del gas caía y el pistón se detenía. Su trabajo había terminado. Este diseño de carrera corta fue la elección crítica de Tokarev. El pistón no viajaba con el portacerrojo, por lo que no añadía masa recíproca al ciclo operativo completo. La varilla de empuje, ahora impulsada hacia atrás por el impacto del pistón, presionaba contra el portacerrojo. El portacerrojo era un componente sustancial que se deslizaba sobre rieles mecanizados en el cajón de mecanismos. Al moverse hacia atrás, las superficies de leva del portacerrojo engranaban con las del cerrojo mismo, girándolo y desbloqueando sus tetones de cierre de la extensión del cañón. Solo cuando el cerrojo estaba completamente girado y desbloqueado, el portacerrojo tiraba de él hacia atrás. Esta secuencia era vital. El cerrojo no podía desbloquearse mientras la presión de la recámara siguiera alta, o el casquillo de latón podría romperse.
El sistema de levas aseguraba una desventaja mecánica durante el movimiento inicial, rotación lenta, palanca fuerte, seguida de una extracción trasera rápida una vez completado el desbloqueo. La uña extractora sujetaba el borde del casquillo usado, sacándolo de la recámara. Un pin eyector golpeaba la base del casquillo, pivotándolo hacia afuera a través de la ventana de expulsión. Cuando el portacerrojo llegaba al final de su recorrido, comprimía el resorte de recuperación y amartillaba el sistema. Todo el mecanismo estaba ahora cargado con energía potencial. El resorte comprimido, el martillo listo y el portacerrojo retenido atrás. Al liberar el gatillo, el fiador soltaba el portacerrojo. El resorte lo impulsaba hacia adelante con fuerza suficiente para vencer la fricción y extraer un nuevo cartucho del cargador. La cara del cerrojo empujaba el cartucho a la recámara. Las superficies de leva giraban el cerrojo, bloqueando los tetones en la extensión del cañón. El rifle estaba listo para disparar de nuevo. Cada componente de esta cadena debía estar diseñado con precisión. Los tetones del cerrojo debían ser lo suficientemente fuertes para contener la presión de la recámara, pero capaces de girar suavemente bajo las fuerzas de la leva. El extractor debía sujetar firmemente, pero soltar con limpieza durante la expulsión. El resorte de recuperación debía proporcionar fuerza suficiente para asegurar una alimentación fiable, pero no tanta como para acelerar el portacerrojo de forma violenta. El resorte del cargador debía presentar los cartuchos en el ángulo correcto y con la fuerza necesaria, incluso cuando el cargador estuviera lleno y la compresión del resorte fuera máxima. La genialidad de Tokarev no radicó en inventar estos principios. La operación por gas y los cerrojos rotativos ya existían, sino en implementarlos con la simplicidad adecuada. El SVT-40 no tenía tornillos pequeños que pudieran aflojarse por la vibración, ni pasadores diminutos que pudieran perderse durante el mantenimiento en el campo, ni resortes tan delicados que un manejo rudo pudiera deformarlos. Cada pieza estaba dimensionada para ser fabricable con equipos de la década de 1940 y mantenible por soldados con herramientas básicas. ¿Crees que esta elección de diseño era inevitable o fue una apuesta arriesgada en su momento? Comparte tu punto de vista en los comentarios y pasa esta historia a alguien que disfrute entendiendo cómo funcionan realmente las cosas. La transición del SVT-38 al SVT-40 representó un refinamiento sistemático basado en la retroalimentación operativa. Las instalaciones de prueba en Tula dispararon miles de rondas con rifles prototipo, midiendo patrones de desgaste, registrando fallos y analizando averías. Pero las pruebas de laboratorio solo podían revelar una parte. La verdadera validación llegó cuando los rifles entraron en servicio y se enfrentaron a condiciones que ningún programa de pruebas podía replicar por completo. Los informes de campo de finales de 1939 proporcionaron datos cruciales. El SVT-38 funcionaba bien en manos entrenadas bajo buenas condiciones. La precisión era adecuada para las distancias de combate de infantería. El mecanismo de carga automática reducía el tiempo entre disparos, pero surgieron problemas cuando las condiciones se degradaban. En entornos lodosos, el cañón largo y el sistema de gas expuesto acumulaban residuos. En frío extremo, los lubricantes se espesaban y la acción se volvía lenta. Los soldados, no familiarizados con el funcionamiento semiautomático, a veces fallaban en el mantenimiento adecuado del rifle, lo que provocaba interrupciones que podrían haberse evitado. Tokarev abordó metódicamente cada problema. El cañón se ajustó en el SVT-40 a 625 mm, un cambio modesto pero que mejoró el manejo en vehículos y terrenos cerrados. El diseño del freno de boca se revisó para ser más robusto y menos propenso a daños asimétricos que pudieran afectar la precisión.
La culata se reforzó donde cubría el tubo de gas, proporcionando mejor protección contra impactos que pudieran desalinear el sistema. El procedimiento de limpieza recibió especial atención. El SVT-38 requería retirar el tubo de gas y desmontar el conjunto del pistón para una limpieza profunda, un proceso lento que requería múltiples herramientas. El sistema de gas del SVT-40 era de más fácil acceso. El pistón podía retirarse sin quitar todo el tubo de gas. Un soldado podía realizar el mantenimiento de campo solo con las herramientas que llevaba en el compartimento de la culata. Las pruebas también revelaron la importancia del regulador de gas. Bajo condiciones ideales, con munición nueva y un ánima limpia, el rifle ciclaba de forma fiable con el regulador en su posición mínima. Pero la calidad de la munición variaba. Las formulaciones de los propulsores diferían entre fábricas y lotes de producción. A medida que el ánima acumulaba suciedad, la presión del gas en el puerto disminuía. El regulador permitía compensar estas variables sin necesidad de reemplazar resortes o piezas. El regulador ajustable tenía 5 posiciones, aunque a menudo se simplificaba en el uso, a las que se accedía girando un collar cerca del bloque de gas. Una posición permitía un flujo de gas mínimo, adecuado para munición potente o condiciones de limpieza extrema. Otra posición abría el puerto al máximo, usada con munición débil o cuando el rifle estaba muy sucio. Esta capacidad de ajuste reconocía que las operaciones en el mundo real no mantenían las condiciones de laboratorio. Los soldados podían disparar miles de rondas con una limpieza mínima. La munición podía provenir de existencias que habían envejecido en almacenamientos poco ideales. El rifle necesitaba funcionar en todo ese espectro. Las pruebas de durabilidad llevaron a los rifles más allá de su vida útil normal. Algunos equipos de prueba dispararon decenas de miles de rondas para identificar patrones de desgaste y modos de falla. El sistema de gas de carrera corta resultó ventajoso aquí. Debido a que el pistón no recorría toda la longitud de la acción, el desgaste se concentraba en un área más pequeña y podía gestionarse mediante la selección de materiales y el tratamiento térmico. La varilla de empuje, el cerrojo y el portacerrojo mostraron patrones de desgaste predecibles que podían monitorearse y atenderse durante el mantenimiento de nivel depósito. Tokarev también consideró los factores humanos. El selector de seguridad estaba posicionado para un acceso fácil, pero diseñado para ser firme, difícil de desactivar accidentalmente. El retén del cargador no requería herramientas, pero necesitaba una presión deliberada, evitando caídas accidentales. La retenida del cerrojo se activaba tras el último disparo, indicando claramente que el cargador estaba vacío. Estos detalles pueden parecer menores individualmente, pero colectivamente representaban la diferencia entre un diseño que funcionaba en papel y uno que funcionaba en manos de los soldados. Para cuando el SVT-40 recibió la aprobación final para la producción en masa, incorporaba cientos de pequeños refinamientos respecto a su predecesor. Ninguno de estos cambios revolucionó el diseño, pero cada uno redujo la brecha entre el rendimiento teórico y la realidad del campo. La ingeniería rara vez avanza mediante saltos revolucionarios. Con más frecuencia, progresa a través de una atención cuidadosa a por qué fallan las cosas y la eliminación metódica de esos modos de falla. Entre todos los componentes del SVT-40, el regulador de gas encarnaba la comprensión más profunda de Tokarev sobre cómo funcionan realmente las armas en servicio. Este pequeño collar ajustable, situado justo delante de la recámara donde comenzaba el tubo de gas, representaba la admisión de que la perfección era imposible y la adaptación esencial. En términos de diseño, era un compromiso. En términos prácticos, era sabiduría. El regulador funcionaba mediante la simplicidad.
Dentro del bloque de gas, el puerto perforado a través del cañón podía obstruirse parcialmente girando el collar. En la posición mínima, el collar bloqueaba la mayor parte del flujo de gas, permitiendo que solo un volumen mínimo llegara al pistón. En la posición máxima, el puerto quedaba totalmente abierto, permitiendo la entrada de todo el gas al sistema. Un soldado podía ajustarlo con una herramienta simple o la llave suministrada hasta que encajara en la posición deseada. ¿Por qué era importante esto? Porque cada suposición hecha durante el diseño acababa encontrándose con la variación de la realidad. Las especificaciones de la munición daban un rango de cargas aceptables, no un único valor perfecto. Ese rango significaba que diferentes cartuchos, incluso de la misma fábrica, podían generar presiones de gas ligeramente distintas. Multiplica esto por múltiples fábricas, lotes y condiciones de almacenamiento, y la variación aumentaba. El regulador permitía que el rifle funcionara en todo ese abanico de posibilidades. Considera el efecto de la suciedad en el cañón. Cada disparo dejaba residuos, pólvora quemada, compuestos del fulminante, material de la camisa de cobre, dentro del ánima. Tras cientos o miles de disparos sin limpieza, este residuo se acumulaba, especialmente cerca del puerto de gas. La acumulación reducía eficazmente el diámetro del puerto, disminuyendo el flujo de gas hacia el pistón. Un sistema de gas fijo podría empezar a fallar a medida que aumentara la suciedad. Fallos de extracción, de alimentación o de cierre. El regulador ajustable permitía la compensación. A medida que el equipo se ensuciaba, el soldado podía abrir el regulador, manteniendo el funcionamiento fiable incluso cuando la presión efectiva disminuía. La temperatura también afectaba la operación. En climas fríos, el propulsor se quemaba con menos eficiencia, generando presiones más bajas. Los lubricantes se espesaban, aumentando la fricción en la acción. La combinación podía causar que un rifle ajustado para condiciones moderadas fallara en invierno. Abrir el regulador permitía que entrara más gas al sistema, proporcionando fuerza adicional para vencer los lubricantes espesados por el frío y asegurar que la acción completara su ciclo. Por el contrario, en condiciones de calor con munición fresca, cerrar el regulador evitaba el golpe excesivo de las piezas, extendiendo la vida útil. Tokarev podría haber diseñado un sistema no ajustable optimizado para condiciones promedio. Muchos diseñadores de equipo tomaron esa opción, aceptando que el rendimiento se degradaría en los extremos. Pero Tokarev entendía la logística soviética y la realidad operativa. La munición variaría, el mantenimiento se retrasaría, los rifles se usarían en condiciones que iban desde el invierno siberiano hasta el verano de Asia Central. El regulador proporcionaba resiliencia en todo ese rango. La ubicación del regulador también era clave. Colocado cerca del puerto de gas, era accesible sin un desmontaje mayor, pero no estaba tan expuesto como para ajustarse por accidente. El diseño de posiciones proporcionaba suficiente rango de ajuste sin abrumar a los soldados con complejidad. Las muescas daban una respuesta táctil, permitiendo el ajuste incluso con guantes o bajo poca luz. Cada detalle servía a la función. En la documentación técnica, el regulador de gas recibía una atención mínima, un párrafo explicando las posiciones y cuándo usar cada una. Pero en ese pequeño componente vivía toda una filosofía sobre la ingeniería para el servicio en el mundo real. Tokarev no diseñaba para condiciones ideales, diseñaba para el lodo, el frío, soldados cansados, munición vieja e intervalos de mantenimiento que podrían extenderse mucho más allá de lo recomendado. El regulador era su reconocimiento de que los rifles no viven en fábricas ni en campos de tiro de prueba. Viven donde las condiciones son hostiles y lo perfecto es imposible. Los diseñadores de equipos modernos
Estudian el sistema de gas del SVT-40 porque demostró principios que siguen siendo relevantes. La capacidad de ajuste proporciona resiliencia. Los mecanismos simples sobreviven a la complejidad. Se debe diseñar para las peores condiciones, no para el promedio. El regulador de gas, a menudo pasado por alto en las discusiones sobre longitud de cañón o calibre, representaba silenciosamente parte del pensamiento de ingeniería más maduro de todo el rifle. El SVT-40 entró en servicio soviético en 1940, pero su historia de despliegue completo se vio enredada con los grandes movimientos de la historia. Cuando se produjo la invasión del territorio soviético en junio de 1941, el Ejército Rojo se enfrentó a desafíos industriales y logísticos que ninguna planificación previa había anticipado del todo. El SVT-40 requería más tiempo de fabricación, más mano de obra calificada y más materia prima que los rifles de cerrojo. A medida que las fábricas se evacuaban hacia el este y las demandas de producción se volvían desesperadas, la simplicidad ganó un valor que la sofisticación no podía igualar. Se fabricaron aproximadamente 1.6 millones de rifles SVT-40 durante el conflicto, una cifra significativa pero mucho menor que la de los rifles Mosin Nagant, que continuaron siendo el arma de infantería principal del Ejército Rojo. El SVT-40 vio un servicio extenso, particularmente con unidades especializadas, francotiradores y personal, que recibió entrenamiento para mantener adecuadamente el mecanismo semiautomático. Los informes de campo documentaron tanto éxitos como desafíos. El rifle cumplió con el volumen de fuego prometido y funcionó bien cuando se le dio mantenimiento. Pero bajo condiciones extremas, con un cuidado mínimo, los diseños de cerrojo más simples resultaron más tolerantes. Este resultado no representó un fracaso de ingeniería. Tokarev había entregado lo que se le pidió, un rifle semiautomático fiable capaz de servir en condiciones de campo. Lo que el diseño encontró fue un contexto que superó los requisitos originales. Las presiones de un conflicto total priorizaron el volumen de producción inmediato sobre las ventajas de capacidad a largo plazo. Un rifle semiautomático, que tardaba 3 veces más en fabricarse, resultaba en un solo equipo, donde podrían haberse producido 3 rifles de cerrojo en el mismo tiempo, cuando las pérdidas de personal exigieron un reemplazo rápido de equipo. Ese cálculo favoreció lo simple. La influencia del SVT-40 se extendió más allá del servicio soviético. Las fuerzas opositoras capturaron cantidades significativas y las entregaron a sus propias tropas, prefiriéndolas a menudo sobre sus propios rifles estándar por su capacidad de carga automática. Esta adopción cruzada era rara. Los ejércitos suelen ver las piezas capturadas como curiosidades o equipo de reserva, no como armas principales. El hecho de que soldados de otros bandos buscaran activamente los rifles SVT-40 y que su logística respaldara su uso continuado, hablaba de la eficacia fundamental del diseño. Tras el conflicto, las lecciones del SVT-40 informaron el desarrollo posterior de equipo soviético. El sistema de operación por gas y cerrojo rotativo se convirtió en el estándar. La carabina SKS, adoptada en 1945, utilizó un principio operativo similar con refinamientos basados en la experiencia de campo. Más tarde, el AK-47 empleó la operación por gas con un pistón de carrera larga, sacrificando algo de la precisión de Tokarev por una simplicidad y fiabilidad aún mayores en las condiciones más extremas. Cada uno de estos diseños llevó adelante principios que el SVT-40 había validado. En la historia de las herramientas de defensa, el SVT-40 ocupa una posición específica, no como el primer rifle militar semiautomático, ni como el más producido,
sino como una demostración de que los equipos de infantería de carga automática podían funcionar de forma fiable incluso en condiciones exigentes. Demostró que la operación por gas, implementada con cuidado, podía sobrevivir a un servicio que destruiría mecanismos más frágiles. Mostró que la capacidad de ajuste podía proporcionar resiliencia cuando las condiciones variaban más allá de las especificaciones de diseño. Para los ingenieros que estudian el desarrollo de equipo, el SVT-40 ofrece lecciones que trascienden sus mecanismos específicos. Diseña para condiciones reales, no ideales. Incorpora adaptabilidad donde la consistencia perfecta es imposible. Acepta que las soluciones complejas a veces pierden frente a las simples, no porque la solución compleja falle técnicamente, sino porque el contexto incluye factores más allá del puro rendimiento. Entiende que la ingeniería sirve a necesidades operativas, y éstas existen dentro de marcos estratégicos y logísticos más amplios que la ingeniería no puede controlar. El rifle de Tokarev, diseñado en 1940 por un hombre de casi 70 años, encarnaba un pensamiento maduro sobre lo que los equipos necesitan hacer y cómo deben hacerlo. El regulador de gas, el pistón de carrera corta, el mantenimiento simplificado. Cada elección reflejaba el conocimiento acumulado durante décadas de diseño. El SVT-40 no fue revolucionario, pero fue profundamente competente, y la competencia bajo restricciones del mundo real es a menudo la forma más alta de éxito en ingeniería. Hoy en día, ejemplares del SVT-40 descansan en museos y colecciones con sus mecanismos aún funcionales a pesar de las décadas. Los sistemas de gas todavía se ajustan, los cerrojos aún giran y los resortes aún recuperan. El rifle que Fedor Tokarev refinó en 1940 continúa enseñando a cualquiera que esté dispuesto a examinar cómo la energía se convierte en movimiento, cómo las restricciones moldean las decisiones y cómo la ingeniería sirve a necesidades que se extienden mucho más allá del taller donde comienzan los diseños. Si disfrutas de historias tranquilas y reales sobre cómo la ingeniería moldeó el mundo, suscríbete al canal, deja un me gusta y cuéntanos desde qué país nos estás viendo.